Hola, buen día, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Bienvenidos de vuelta a una clase nueva de trabajo y ciudadanía con algunos temas importantes que tenemos que ver porque estas cosas son prácticas, estas cosas les sirven para la vida cotidiana de ustedes. Ya seguramente algunos de ustedes ya deben estar trabajando por ahí en algún lugar, aunque sea poquito tiempo, media hora o menos, digo media jornada, pero bueno, todo esto les sirve para entender un poco más cómo funciona el mundo del empleo. La ley que rige en todas las cuestiones laborales, ya lo dijimos, el trabajo individual, es decir, la relación laboral de una persona, de un trabajador con el empleador, es la ley de contratos de trabajo. Según esa ley, un contrato de trabajo, como todo contrato, participan dos partes, ¿no? El trabajador, que es la persona física, recuerden que hay personas físicas y personas jurídicas, un trabajador siempre es una persona física, que se obliga a prestar servicios a cambio de una remuneración, ¿sí? Un empleador, sí, puede ser una persona física o una persona jurídica. Recuerdan la diferencia entre persona jurídica, ¿no? Persona jurídica es una sociedad anónima. Toledo es una sociedad anónima, es decir, es una persona jurídica, por más que además de la persona jurídica está la persona física, que también se llama Toledo, que es integrante de esa sociedad. Pero jurídicamente son dos entes distintos. Un empleador entonces es una persona física o una persona jurídica o un conjunto de personas físicas también que requieren los servicios de un trabajador. La relación, según el contrato, la ley de contratos de trabajo, siempre es una relación jerárquica, es decir, siempre es el empleador el que impone la organización del trabajo y el trabajador queda subordinado como sabemos que es, ¿no? O sea, cuando vamos a laburar sabemos que el patrón manda. Esto es así. Por más que se ha hablado mucho, seguramente hasta en historia, por ahí lo hemos comentado, la cuestión del socialismo, de la idea de que no tenía que haber más patrones y trabajadores. Eh, la realidad es que funciona así. Siempre cuando trabajamos para una empresa o para un ente o para cualquier tipo de empleador, el empleador es el que tiene la facultad de organizar el trabajo y de indicarnos a los trabajadores qué es lo que tenemos que hacer. El contrato de trabajo puede tener varias modalidades, ¿sí? Un contrato de tiempo indeterminado es el más común, pero hay un periodo de prueba de 30 días. Ustedes los contratan para trabajar, en el contrato no dice hasta cuándo tienen que trabajar. Entonces, pero sí hay un periodo de prueba que desde 30 días o se puede extender por ahí. Por ahí puede haber, en algunos casos hay contratos con periodo de prueba un poco más largo. El periodo de prueba quiere decir que si uno entra a trabajar, lógicamente si hace chambonadas o hace las cosas así nomás, el empleador le va a decir, bueno, pibe, no pasaste la prueba, gracias por todo. Después lo que se usa mucho también son los contratos por tiempo determinado, por 3 meses, por 6 meses. Seguramente ustedes han escuchado que algunas empresas grandes por ahí del parque industrial o de la zona, contratan a un trabajador por un tiempo y es una especie de periodo de prueba eso. Pero también es una forma de los empleadores de no cargarse de trabajadores que después, una vez que son trabajadores que quedan efectivos, como se dice al trabajador que ya no está bajo contrato, sino que tiene una relación continua, ya a ese trabajador ya no se lo puede despedir. Entonces, algunas empresas hacen esta estrategia, contratan a un trabajador por 6 meses, se va, viene otro por otros 6 meses y así van tirando y tienen la relación laboral un poco más liviana para los empleadores. También se da que te contratan por 6 meses, te vuelven a contratar, hasta que al final, eso ya hay que estudiar la ley un poco más en detalle, porque eh, también en estos casos hay un límite para estos contratos por tiempo determinado, ¿sí? Pero después para cada caso, para cada tipo de empleo, eso puede ir variando. Después están los contratos por temporada, muy comunes acá en Mar del Plata, ¿no? Para un trabajo, si uno va a trabajar de carpero en un balneario, no puede exigir tener trabajo todo el año. ¿Qué haces en agosto de carpero en un balneario?
Entonces la ley prevé ese tipo de empleo, ¿no? De trabajar por los meses de temporada o, por ejemplo, en Tucumán, en la zafra, ¿no? En las cosechas. Esos tipos de contratos también puede ser trabajo por temporada. El trabajo es por definición estable, o sea, no hay ya, incluso no lo dice una ley, sino que lo dice la propia Constitución Nacional, que es la ley que está por encima de todas las leyes. El artículo 14 bis protege contra el despido sin causa o arbitrario. Para evitar ese despido sin causa, lo que la ley de contratos de trabajo establece es la indemnización, que es más o menos, no, más o menos no, es un sueldo por año trabajado, ¿sí? Es como una forma de proteger más al trabajador que más tiene antigüedad. De esta forma, el patrón, digamos, el empleador se frena un poco a la hora de tener que despedir trabajadores, lo piensa un poco. Hoy, por medio de un decreto se estableció la doble indemnización. Esto quiere decir que en casos de emergencia, como es hoy la emergencia sanitaria, para que las empresas no despidan trabajadores, ya había empezado como una ola de despidos cuando empezó la emergencia sanitaria, el gobierno puso la doble indemnización. Quiere decir que si despiden a un trabajador hay que pagarle el doble de la indemnización que corresponde. Esto es por la emergencia, nomás. Cuando termine la emergencia seguramente esto va a terminar. Todo esto es bastante polémico y opinable, ¿sí? Como sabemos, ya los gobiernos de tipo peronista tienen la inclinación a tratar de sacar más leyes que defiendan la estabilidad del trabajo, que defiendan el derecho del trabajador. Hay otras corrientes, las corrientes más neoliberales, que piensan que si se bajan las indemnizaciones, se ayuda a crear empleo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Si no hay indemnización, ¿cómo puede haber más empleo? Porque ellos piensan, y en algunos casos se ha dado así, que si no se paga indemnización, el patrón, el empleador, dice, bueno, voy a tomar trabajadores. Total, si los tengo que despedir, si tengo problemas, no voy a tener problema en despedirlo, entonces yo tomo más trabajadores, tranquilo. Me va bien, confiado, tomo trabajadores. Si llego a tener algún problema, después los despido y listo. Entonces, por eso es que bajar la indemnización y flexibilizar, como dice ahí, algunas leyes laborales, algunos piensan, y la realidad algunas veces lo demostró esto, no siempre, pero algunas veces lo demostró esto, que puede ayudar a crear empleo, puede ayudar a que los empleadores estén como más sueltos, digamos, como para crear empleo, como para contratar más trabajadores. O sea que es una política que alienta a los empresarios a invertir. El otro problema que hay con el trabajo es el trabajo en negro. La registración laboral se le llama a cuando un empleador contrata a un trabajador, debe registrarlo en ANSES. Para eso, el empleador ya debe tener un quit. Ustedes seguramente lo han escuchado. Es clave única de identificación tributaria. Es lo que también se conoce como número de IVA. Es el número por el cual el empleador hace todos sus aportes. Y el trabajador tiene que tener el CUIL, clave única de identificación laboral, que eso ustedes ya lo pueden buscar. Se meten en la página de ANSES y ponen gestionar CUIL. Y ahí les va a salir el número de CUIL, que es el número de documento de ustedes con dos números adelante y un número más atrás. Ese les conviene ir haciéndolo, búsquenlo. Ahora como ejercicio, como tarea, vamos a incluir eso. Busquen su número de CUIL. Sobre todo, no sé si sí, creo que los mayores de 16 ya lo tienen. El empleador, además de dar en alta al trabajador en ANSES, tiene que dar en alta al trabajador en la obra social y en la ART. La obra social, después vamos a explicar en otra clase mejor lo que es para proteger la salud del trabajador. Y la ART es un seguro de accidentes de trabajo, que también lo vamos a ver más detenidamente. Y lo debe inscribir al trabajador en su libro especial de sueldos y jornales. Es un libro que hoy es todo digital, ¿no? Pero antiguamente eran libracos así de gordos,
Yo creo que todavía tengo por ahí algunos libros de los que tenía mi abuelo, de cuando tenía un negocio y contrataba trabajadores. Eh, el libro de sueldos y jornales es lo primero que inspecciona un inspector cuando llega a una empresa. Para un inspector del Ministerio de Trabajo, llega libro de sueldos y jornales, lo primero que pide. Y después revisa que todo esté bien. Bueno, ¿qué pasa cuando el empleador no hace ese trabajito de registrar al trabajador? Bueno, eso es lo que se llama el trabajo en negro. El empleador no registra a los trabajadores para no pagar las cargas sociales, son los gastos de jubilación. Un porcentaje del sueldo va a jubilación. Un porcentaje bastante alto, es mucho lo que se paga de cargas sociales. También lo que se paga de obra social, lo que se paga de ART, pero el gasto más importante son las cargas sociales porque es un gasto muy grande. Esto es trabajo en negro, pero además de trabajo en negro hay lo que es, digamos, formas de trabajo en gris. O sea, el empleador registra al trabajador, pero lo registra por un salario menor del que cobra en realidad. Y esto es una forma también de estafar al Estado de alguna manera y también de alguna manera estafar al trabajador, porque al no pagar lo que corresponde de jubilación le está complicando el día de mañana, cuando el trabajador cobre la jubilación, no va a cobrar la jubilación que le corresponde, va a cobrar menos. Y también puede tener un mal plan de obra social. O sea, la registración mal hecha es un problema para los trabajadores. ¿Qué pasa? Vamos a hablar un poco a favor de los empresarios en este momento. Una pequeña empresa, pongámonos en un taller metalúrgico que tiene 10 trabajadores. Si tiene que tener todo en regla, pagando todas las cargas sociales, pagando toda la obra social, ART, y todo impecable, se le hace muy difícil al taller con todo, sobre todo con todas las cosas que pasan en nuestro país, que de repente aparece un golpe de hiperinflación, de repente, bueno, ahora la pandemia es en todo el mundo, pero el dólar que se dispara, que te abren la importación de un producto y ese taller tiene problemas y se queda, o sea, un empleador tiene muchísimos problemas en el día a día para llevar adelante una empresa y para sobrevivir. Entonces, ¿qué hacen? Algunos empleadores, que no por eso son malas personas o delincuentes, lo que hacen es ir acomodando más o menos los libros para tenerlos medianamente en orden, si les cae un inspector, y al mismo tiempo no tener que pagar tanto. O sea, no es que les justifica eso, o sea, pero a veces pongámonos un poco también en el lugar del empleador, ¿no? Que a veces las cosas son muy difíciles para poder tener todo en orden. Incluso el mismo Estado incurre en esta práctica, por ejemplo, saca un decreto que dice los docentes universitarios van a cobrar una suma no remunerativa. Suma no remunerativa quiere decir que de esa suma no se paga el porcentaje que corresponde a obra social, a cargas sociales y a ART. ¿Por qué? Porque es un decreto del Estado, una cosa arbitraria, pero bueno, hay todas discusiones, por eso los abogados tienen trabajo, porque hay que estudiar mucho y hay que saberse todas estas cosas para poder trabajar en un juicio laboral. Son temas complicados. Nosotros lo vemos un pantallazo así por arriba nomás. El trabajo en blanco es un derecho irrenunciable, como el derecho al trabajo, como está en la Constitución Nacional, está en los tratados internacionales, el trabajo ya dijimos que es un derecho humano, está entre los derechos humanos. Entonces, un trabajador no puede, como ya lo dije en otra clase, no puede firmar un contrato diciendo yo renuncio a mi trabajo en blanco. Total, a mí no me importa si me pagas jubilación, obra social o ART. A mí yo lo que quiero es laburar. Ese contrato no es válido. Si el trabajador firma eso, esa firma no es válida. El trabajador siempre tiene derecho a hacerle juicio al empleador si estuvo trabajando en negro. Por eso todos tienen que cuidar bien estas cosas, ¿sí? Tanto el empleador como el trabajador tienen que estar atentos a todas estas cosas. Bueno, esto es todo por ahora, después miren la tarea que hay que hacer. Será hasta la próxima.